Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva presentación de nuestro ciclo de charlas Mirada Pacífico. Hoy, como les comentaba, contamos con la presencia del economista Eduardo Guerrero, coordinador del programa económico del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien conversará con nuestro economista jefe y socio de Pacifico Research, Igal Mayelso. Antes de dejarlo con nuestro expositor, déjenme contarles un poco más sobre Pacifico Research. Somos un research independiente que busca hacer un aporte en la profundización de nuestro mercado de capitales y la integración financiera con la región y el resto del mundo. Nuestra principal premisa es que la combinación de un enfoque científico y el juicio de expertos es la mejor manera de contribuir a generar retornos y comprender los riesgos. La evolución y profundización de los mercados latinoamericanos está haciendo cada vez más necesario el uso de estrategias basadas en datos y modelos. Si quieren conocernos en profundidad, los invito a seguirnos en nuestro LinkedIn y visitar nuestro sitio web www.pacificoresearch.com. Ahí van a poder solicitar un demo de nuestros completos reportes, conocerán diferentes servicios y también se podrán informar sobre la última herramienta que hemos desarrollado, que es la API Pacífico. Con ella podrán agilizar y robustecer sus flujos de datos y así facilitar la automatización de sus procesos, accediendo a diferentes fuentes de datos como la Bolsa de Comercio de Santiago, bases de datos estadísticas del Banco Central, precios de la Superintendencia de Pensiones, entre otras, pero en un solo lugar. Contarán también con valorizaciones y proyecciones de todos los instrumentos que se transan en la bolsa. Podrán realizar consultas directas, rápidas y seguras por medio de distintos lenguajes de programación como Python, Excel u otros. Si alguno de ustedes quiere más información, entonces la invitación está hecha, no duden en contactarnos y entrar a nuestra página web www.pacificoresearch.com. Ahora, luego de este breve preámbulo, vamos a lo nuestro y los dejo con Eduardo Guerrero e Igal Mayelso. Muchas gracias, Francisca. Espero que me escuchen bien. Bueno, antes de empezar, introducir un poquito a Eduardo para quienes no lo conozcan, que ya a estas alturas debiesen conocerlo. Eduardo es ingeniero comercial de la Universidad Católica, de un magíster en economía, pero su vida profesional, después de haber pasado por varias cosas, ha estado, entre ellas, por ejemplo, haber estado en Copec bastantes años, tuvo relación con el mercado financiero, en una empresa en Primus Capital, en Invisa, así que es un conocedor de este mundo. Antes de comenzar con materia directamente, Eduardo, primero que me cuentes si es que hay algo que se me quedó afuera que quieras compartir con la audiencia, y segundo, saber cómo llegaste a relacionarte tú con CAS, con esta campaña política, con todo esto que está pasando en este momento. Bien, muchas gracias, Igal, por la invitación, Francisca por la organización y a todos quienes están viendo este streaming. Respecto a lo que tú comentabas de la presentación, efectivamente, yo soy ingeniero comercial, tengo un magíster en economía en la misma casa de estudios, en la Católica, tengo un diplomado en programación macroeconómica y tengo un magíster en tributaria en la Universidad de Chile. Estuve algunos tiempos haciendo clases de economía, tanto en la Universidad de los Andes como en la Universidad Católica, y la verdad es que buena parte de mi background profesional ha venido de la mano de las inversiones, de crear empresas y de conocer bien el mercado financiero. En cuanto a mi relación y cercanía con José Antonio, quizás comentar que yo soy de los fundadores de Ideas Republicanas, que es el think tank asociado al Partido Republicano y todos los grupos con la marca republicana. ¿Ya? Ahí participamos junto al Rojo Edwards, Cecilia Cifuentes, Cristian Valenzuela y varios más. Y de hecho una de las cosas que sacamos exitosamente este año fue el libro Ruta Republicana, que en buena medida es un buen compendio de las ideas y que queremos plasmar y representar en el, ojalá, futuro gobierno de José Antonio. Excelente, mira, la primera pregunta, uno hablando con clientes, con gente en general de mundo financiero, quizás la duda que más se escucha, o la inquietud que más se escucha respecto al programa de republicano en general y económico en particular, es relativo a cómo
cómo se hace cargo del estallido social, cómo hace frente a esta aparente gran demanda que hay por seguridad social, por transferencias, por mejora en pensiones, etcétera, que claramente otras candidaturas lo han recogido a través de ampliar el gasto, pero quisiera que nos cuentes tú, digamos, cómo lo han recogido y lo piensan abordar ustedes. Bien, a ver, quizás dos grandes ideas. La primera es que a nuestro modo de ver, el malestar que se siente o se entiende en la ciudadanía, creemos que se debe principalmente a los abusos y las injusticias. ¿Ya? Y en ese contexto, el programa de gobierno considera altas penas, nosotros hablamos de las penas del infierno, a quien abuse, haga trampa, se coluda, que en definitiva dañe la confianza pública, que es algo que hoy día está muy deteriorado y debemos recuperar. Así como también tenemos que preocuparnos de tener mercados competitivos. ¿Eso qué implica? Independientemente si el que cometió la falta fue un empresario poderoso o un político de larga trayectoria o un juez con un súper destacado currículum o un familiar o amigo de alguien supuestamente importante, de todas maneras le va a caer el garrote y la sanción que corresponde. Creemos que ahí se ha generado un daño importante en la confianza. Podemos recordar el caso Mobgate, Publicán, Chile Deporte, las plantas de revisión técnica, el caso Cabal, financiamiento regular de la política, y la lista sigue. Entonces creemos que buena parte del malestar está ahí, y también la injusticia. O sea, cuando hay un parlamentario que le piden sus documentos, ¿no es cierto?, para hacer un control de tránsito, y se cree que está sobre la ley y se niega a actuar de buena manera, bueno, eso genera rabia y un sentimiento de injusticia. Por otro lado, a la hora de pensar en políticas públicas, nosotros entendemos que el Estado tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Por eso creemos en un Estado moderno, ágil, que considere el uso de las nuevas tecnologías disponibles a la hora de hacer gestión. ¿Ya? Algo que ha llamado harto la atención es esto del tema de incorporar el blockchain en la administración pública, que no es otra cosa que un facilitador a la hora de asignar licitaciones o concursos públicos, entregar los beneficios sociales, tener una mejor comunicación mucho más directa con la ciudadanía. O sea, es una herramienta que te va a permitir combatir la corrupción tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. ¿Ya? Siguiendo con el sentimiento del malestar, no está de más mencionar que previo a la pandemia habían 9 millones de empleos y hoy día tenemos 8.150.000 personas empleadas. O sea, nos falta todavía recuperar 850.000 empleos. ¿Ya? Y generar empleos es una de las mejores políticas sociales que podemos hacer. ¿Ya? Eso acompañado de una serie de reformas al mercado laboral que queremos desarrollar precisamente para lograr que cualquier persona que quiera trabajar pueda hacerlo. Hoy día la legislación laboral mira más los años 60 que la nueva economía. Lo que nosotros queremos facilitar es que la gente que quiere trabajar por horas pueda hacerlo de manera remota, en formato híbrido o también, por cierto, de manera presencial. ¿Ya? Eso va de la mano también con incentivar una serie de programas de capacitación que acompañen tanto a estudiantes como a trabajadores, que le den nuevas y más herramientas para poder acceder a mejores empleos. ¿Ya? Ahí tenemos también contemplado hacer alianzas con las mejores universidades del mundo. Hay una serie de súper buenos programas online disponibles que les van a dar herramientas a nuestros trabajadores a poder aspirar a mejores condiciones laborales. También hay que reconocer que hay un efecto muy nefasto de la demagogia política, que lo vemos en temas inflacionarios, ¿no es cierto? Estamos con una inflación que está sobre el 5%, alzas de tasas de interés que están impactando el costo de los créditos hipotecarios, al final también esto se traduce en alza en el dólar, que se le encarecen a los ciudadanos todos los bienes importados. Entonces, también hay un malestar en respecto a los efectos asociados a esa mala política. Y que lo traducimos en una segunda gran idea, que es la frustración de expectativa. ¿Ya? Cuando esta economía venía creciendo a tasas del 4, 5, 6%, efectivamente los ingresos reales venían creciendo de manera similar. Pero ¿qué sucede? Que la población crece aproximadamente un 1,8% al año, por lo tanto, crecimientos de la economía de órdenes similares, como fue en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, crecimos incluso menos que eso, crecimos 1,7%, al final, ¿en qué se traducen? En que los ingresos reales se mantengan estancados. ¿Ya? Si consideramos el periodo actual del gobierno del presidente Piñera,
vamos a tener un crecimiento promedio entre el 2014 y el 2021 de 2%. O sea, todavía la gente no ha percibido que las cosas están mejor porque precisamente los ingresos reales se mantienen constantes. De ahí la importancia de poner el acelerador en lo que se refiere al crecimiento económico y que también nos va a permitir recaudar más frente a las múltiples demandas sociales, ¿ya? Y ahí hago una pequeña nota porque veo que quieres comentar algo, y es que buena parte de la mayor recaudación que hemos tenido en los últimos 30 años, en el que la recaudación fiscal ha crecido 6 veces, el 80% de esa mayor recaudación ha venido por crecimiento económico y solo un 20% por reformas tributarias. Me tiraste varias cosas juntas, entonces déjame preguntarte algunas especificidades. Estamos hablando, por ejemplo, de cárcel para delitos económicos. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Ya, eso es como más materia quizás legislativa, pero en términos de instituciones económicas, ¿están pensando en fundar, reformar, cambiar alguna institución en particular? Sí, varias. A ver, en lo que dice relación con promover las inversiones, es clave desburocratizar una serie de... No, pero estoy yendo más al tema de ser duro con el que hace trampa, ¿no? Y los abusos. Perfecto. Dijimos, vamos a ser duros. Yo creo que eso... pero ¿cómo se consigue ello? Además de lo que será un trámite legislativo, estamos pensando en cambiar Tribunal de Libre Competencia. Hay temas legislativos, sin duda, pero también hay que dotar de mayores herramientas a la Comisión del Mercado Financiero, ¿no es cierto?, a la Fiscalía Nacional Económica. Pero insisto, esto tiene una dimensión a nivel de empresas y mercados, pero también tiene una dimensión en el ámbito político y justicia, ¿ya? Y por eso nombraba una serie de escándalos conocidos en donde no puede ser que haya impunidad ni a nivel empresarial ni a nivel político cuando las cosas se hacen mal. Y en términos de lo que es competencia propiamente tal, porque también lo mencionaste, que es importante mantener una competencia justa y, bueno, está relacionado con todos estos abusos. ¿Tienen alguna propuesta particular respecto a el CERNAC, la CMF, el Tribunal de Libre Competencia, o son básicamente las mismas instituciones y tratar de darle más atribuciones a través de un proceso legislativo? Sí, mira, básicamente lo que queremos es dotar de más herramientas y recursos a las instituciones existentes, ¿ya? Y queremos simplificar muchas veces los procesos administrativos que llevan a que finalmente se puedan acreditar ciertas cosas, ¿ya? Al final la lógica es también seguir eficientando los recursos del Estado y no seguir creando más aparatos y más grasa. La verdad es que cuando uno revisa estudios, por ejemplo, el mismo uno del BID, te muestra que cómo hay en torno a un 1,8% dentro del gasto fiscal en grasa, ¿ya? Y precisamente lo que nosotros queremos es ir cortando esa partida. Perfecto. ¿Y otros programas o transferencias que impliquen gasto público que estén proponiendo, no sé, ingresos básicos, subsidios al empleo, cualquier tipo de cosa que estén proponiendo como para hacer frente a la crisis social en el fondo, pero que impliquen gasto público? Sí, a ver, por ejemplo, en el caso está mencionado el programa como impuestos negativos. O sea, nosotros creemos que es mucho más eficiente hacer transferencias directas a las personas que seguir con programas que están mal evaluados, ¿ya? De hecho, nuestras estimaciones son de que se pueden ahorrar anualmente en torno a 500 millones de dólares en ese cambio de programas mal evaluados a transferencias directas. En materia de... diste como luces de lo que puede ser eventualmente las ayudas en materia de pensiones, ¿ya? Ahí también tenemos contemplado recursos fiscales necesarios para incrementar el pilar solidario que le permitan hacer frente a aquellas personas que hoy día, porque cotizaron pocos años, no están sacando una pensión mínima, que los deje sobre Eso, cuéntanos
Cuéntanos más detalles respecto a qué es lo que están pensando en lo que se refiere al sistema de pensiones en general, claro, en pensiones. Bien, a ver, yo creo que, y sobre todo teniéndote a ti como contraparte y a quienes nos están siguiendo, creo que es importante hacer una bajada un poquito más técnica para hablar con verdad respecto al tema de pensiones. ¿Ya? Aquí la clave en materia de pensiones es cómo se conjuga el monto acumulado durante la vida laboral del trabajador versus los años que va a tener que financiar de pensión ese monto acumulado. ¿Ya? Entonces aquí son dos grandes temas, el monto acumulado y los años de vida como jubilado. ¿Ya? Entonces, para que tengamos esas dos ideas. Respecto del monto acumulado, hay tres elementos clave, ¿ya? Y no siempre están los tres elementos clave en la discusión, así que quiero ponerlo arriba de la mesa. Por una parte está la dimensión del tiempo ahorrado. ¿Ya? En Chile, lamentablemente, no todas las personas han cotizado o han tenido trabajo durante los 30 o 40 años que podrían haberlo tenido. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que no han podido ahorrar durante estos 30 o 40 años, que era la premisa del modelo de ahorro. ¿Vale? Las famosas lagunas. Las famosas lagunas. ¿Ya? Entonces, es muy importante reconocer que si queremos incrementar el monto acumulado, es clave que el tiempo ahorrado sea el suficiente. ¿Ya? Y esto funciona en la medida que se ahorra de 30 años hacia arriba, idealmente 40 años. Primer punto. Un segundo punto es la cuantía del ahorrado. O sea, ¿cuál es la tasa de cotización que van a tener los trabajadores o qué porcentaje de sus ingresos va a ir a este ahorro, a esta cuenta de capitalización individual? Actualmente es un 10%. ¿Ya? Y ahí cuando uno compara los distintos programas, está el programa de Gabriel Boric que propone un 18 y el nuestro que es el que propone un incremento de 4 puntos. ¿Ya? Pero es importante ver cuánto es el monto incremental de la tasa de ahorro que tenemos actualmente. Y el tercer elemento, que no lo dice nadie, es que la clave para ver cuál es el monto acumulado al final del periodo laboral es la rentabilidad de los ahorros. ¿Ya? ¿Cuánto creció lo ahorrado? Y de eso poco se menciona. ¿Ya? Y ahí es importante señalar que las actuales administradoras de fondos de pensiones en los últimos 40 años han tenido una rentabilidad sobre el 7,5% en términos reales. ¿Ya? Y permítanme aquí detenerme un poco porque es muy relevante. Uno puede terminar incrementando la tasa de cotización, pero si asociado a eso uno tiene una caída en la rentabilidad de los fondos, puede que al final el monto acumulado sea el mismo. ¿Ya? Y basta que, para hacer el ejemplo matemático, de un 7,5 pasemos a un 4,2 en 30 años y vamos a llegar exactamente al mismo monto acumulado. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy día, teniendo un 7,5 de rentabilidad de todos los fondos acumulados después de 30 años, solo o menos de un 30% ha sido aportado por los trabajadores y más de un 70% ha sido rentabilidad. En cambio, si uno tiene una rentabilidad más cercana a un 4,2%, lo que va a pasar es que prácticamente la mitad de los fondos acumulados van a haber sido aportados por el trabajador y la otra mitad va a ser rentabilidad. ¿Qué implica eso? Que al final, habiendo hecho un esfuerzo importante de mayor tasa de cotización, finalmente vamos a estar en una situación muy similar a la que tenemos hoy día. Entonces, qué importante es poner el acento en materia de rentabilidad. ¿Ya? Y lo menciono porque la candidatura tanto de Gabriel Boric como Jana Proboste hablan de un ente fiscal no muy definido, que no tendría criterios de rentabilidad a la hora de hacer inversiones, por lo tanto podríamos estar hipotecando las futuras pensiones por culpa de un ente que no busque maximizar la rentabilidad de los fondos que son de los trabajadores. Y eso es importante decirlo y que quede establecido y ojalá que ninguno de ellos llegue al gobierno, pero que quede firmado, porque el compromiso de ellos de dar mejores pensiones viene de la mano de poder tener una rentabilidad adecuada. Y la verdad es que difícilmente... En ese sentido, la propuesta de ustedes es mantener el sistema tal cual está, o están pensando en hacerle algunas modificaciones de modo sí, que voy a eso. tenga más rentabilidad, sea más.
Y, efectivamente, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo para que la rentabilidad sea mayor y no menor. ¿Ya? Y por otro lado, yo hablaba de, ¿no es cierto?, que uno entonces el monto acumulado, que se relaciona con el tiempo ahorrado, con la cuantía de lo ahorrado y con la rentabilidad de los fondos. El otro aspecto es, bueno, ¿cuántos años voy a tener que financiar? Y la buena noticia ha sido que la expectativa de vida ha ido aumentando en nuestro país, lo que habla bien, ¿no es cierto?, de que se han hecho bien las cosas en materia de salud, de alimentación, pero eso implica que la edad de jubilación probablemente no se condice con la expectativa de vida que uno tiene después del momento de jubilar. Por lo tanto, ese tema tiene que abordarse, ¿ya? Aun cuando sea impopular o de poco rating eso, porque hay que hacerse cargo de esa realidad. Entonces, vamos a las medidas, ¿ya? Habiendo hecho esta descripción del panorama general. Lo que nosotros proponemos es, por una parte, indexar la edad de jubilación a la expectativa de vida de la población, ¿ya? Para que no estemos sujetos a que los políticos tengan que ser serios, porque como hemos visto recientemente, la verdad es que no muchas veces pasa eso. Entonces, en la manera que lo indexamos, y hay datos de expectativa de vida, datos demográficos, eso va a generar que se vaya moviendo la edad de jubilación, por una parte. Por otra, respecto a la cuantía de lo ahorrado, nosotros proponemos gradualmente aumentar la tasa de cotización del 10 al 14%, pero en función del crecimiento del índice de remuneraciones reales, ¿ya? Porque no queremos generarle un mayor costo a los trabajadores, ¿ya? No es gratis cuando dicen, oye, vamos a subir la tasa de cotización en 6 puntos o en 8 puntos de cargo del empleador, porque al final igual lo termina pagando el trabajador, ¿ya? Eso es simplemente quien recauda los fondos, ¿ya? Pero ese es un costo mayor al empleo, por lo tanto, al finalmente igual lo termina pagando el trabajador. Y aquí, permítame hacer una observación adicional, sobre todo en la propuesta de Gabriel Boric, que dentro de esos 18 puntos hay incorporado un tema de reparto. O sea, no van esos a una cuenta individual, sino que van a una cuenta colectiva donde se van a ir distribuyendo los fondos entre, ellos le llaman solidaridad intrageneracional, que no es otra cosa que un reparto disfrazado con un nombre más elegante y con un vale por, que al final de los días uno no va a saber si es que efectivamente están sus fondos ahí o no, porque puede ser que el sistema termine quebrado o desfinanciado, ¿ya? Para decir las cosas con verdad. Y en ese sentido, ese aumento en la tasa de cotización al final no es una tasa de cotización, sino que termina siendo un impuesto al trabajo, para decirlo con todas sus letras. Y por otro lado, lo que nosotros queremos hacer es mejorar aquellas cosas donde hay espacio para reformar dentro del modelo de capitalización individual, ¿ya? Y ahí hay varias ideas, ¿ya? Una bien interesante que la está liderando Cecilia Cifuentes, que es una destacada miembro del equipo, es, y recogiendo una idea que en su minuto la planteó la gente de Bópoli en las primarias, y es que a través del consumo lo que se paga en IVA, 2 puntos de IVA vayan precisamente al ahorro previsional de cada uno de los trabajadores. Lo que le daría también una dimensión bien interesante que, sobre todo por el tema de quiénes son los que más gastan, ¿no es cierto?, proporcionalmente respecto a IVA, de que cada vez que están consumiendo algo, bueno, también están contribuyendo a su futura pensión. Eso es algo que recogemos. Y por otro lado, y ahora voy a lo que tú mencionabas bueno, si se queda el sistema tal como está, nosotros creemos que habrían ganancias interesantes en materia de eficiencia si es que se separa, por una parte, el negocio operativo de gestión, de los fondos de recaudatorio y de pago, y se distingue el negocio probablemente de gestión de inversiones, ¿ya? Y ahí lo que buscamos es que haya mayor rentabilidad y que los costos de comisiones sean más bajos. Entonces, ese es el objetivo. ¿Eso cómo se financia con la misma cotización? ¿Se hacen cotizaciones separadas? ¿Cómo funciona eso en lo operativo? Digamos, ¿quién paga ese servicio? ¿O es de un servicio público? En principio, la tesis nuestra es que con la misma comisión que hoy día tú estás ya pagándole a quien te está administrando tu fondo, tú puedes destinar un monto similar y una parte va a ir al tema administrativo y otra parte va a ir al gestor de inversiones propiamente tal. Y permíteme revelar en una idea que tampoco se ha mencionado mucho, y es que tanto en el modelo de la candidata Proboste como en el modelo del candidato Boric, no se hacen cargo de los costos asociados
a lo que actualmente ya está acumulado, ¿ya? En materia de los ahorros disponibles. Porque dicen, no, los ahorros actuales no se van a tocar y no se cambiarían al nuevo modelo. O sea que también es cuestionable, dado las vueltas de carnero que han tenido ellos durante estos últimos meses. Pero si aún fuera así, las administradoras de fondos no van a poder seguir administrando esos recursos si es que no tienen ingresos. Hoy día los ingresos los tienen de las cotizaciones que reciben mensualmente. Entonces, como no van a tener ese ingreso, no se hacen cargo de este pepito pagadoble que le hemos denominado nosotros, porque al final lo que le están imponiendo a los trabajadores es que tengan que hacer un nuevo pago porque le administren los fondos acumulados a la fecha. Lo conversamos con él cuando estuvo con nosotros Nicolás. ¿Y se hizo cargo o qué? No, dijo que, digamos, dio ahí una respuesta y dijo que era algo todavía en alguna parte todavía por resolver. Okay. Volviendo a lo que proponen ustedes, para los pensionados de hoy, que están recibiendo bajas pensiones, ya sea porque, como dices tú, cotizaron poco, que eso es algo que nos ocurrió a todos, o porque no cotizaron suficiente tiempo, no cotizaron en general, digamos. ¿Hay alguna medida para esta gente en particular? Sí, definitivamente. Y gracias, Igal, por mencionarlo. Nosotros creemos que tenemos que hacernos cargo como sociedad de aquellas personas que por distintas circunstancias no tuvieron los ahorros suficientes y hoy día están en condición de pobreza o recibiendo pensiones extremadamente bajas. Y es lo que tenemos contemplado nosotros, es ir en la línea de una pensión básica universal que esté precisamente en la línea de la pobreza. ¿Ya? Ahora reconociendo la restricción fiscal actualmente existente por todo el tema de la pandemia, lo que creemos es que podemos implementar rápidamente es una pensión básica universal para la cuarta edad. ¿Vale? Esto significa que opere al final como una especie de seguro de longevidad. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Complementar los ingresos de sobre todo que la gente más pobre necesariamente se termina cogiendo el retiro programado, que va cayendo el monto de la pensión en el tiempo. Entonces, esta pensión básica universal va a garantizar que esa persona no vaya a caer en la línea de la pobreza, aunque viva más años. ¿Ya? Y por supuesto que el desafío es lograr la pensión básica universal después que no sea solamente en la cuarta edad, sino que poder adelantarla. Pero eso es para ser coherentes con el tema de la sostenibilidad fiscal y la disponibilidad de recursos por parte del Estado. Perfecto. Otra cosa que, digamos, destaca del programa de ustedes son las reducciones de impuestos en general, ¿no? Están hablando de reducir el IVA, aunque por lo que estoy entendiendo es posible que sea en vez de una reducción, un diferencial se vaya a pensiones, una cosa así, pero en cuanto a recaudación fiscal es reducir el IVA. Tenemos impuestos de primera categoría. Hay un listado bastante importante de impuestos que ustedes proponen reducir, incluso todo lo que sea impuesto al patrimonio, terminarlo, etcétera. ¿Tienen algún cálculo más o menos en estado sin contabilizar los efectos sobre crecimiento y la devuelta, sino que si hoy impusiéramos eso, ¿cuánto implica eso en términos de recaudación? ¿Cuánto es lo que hay que recuperar en crecimiento para poder por lo menos estar al neto o no, digamos, si esto implica menor recaudación y es parte de lo que ustedes tienen pensado? Bien. A ver, lo primero como idea general, ¿ya? Que hay amplia evidencia respecto de la estrecha relación que existe entre los sistemas tributarios y el crecimiento económico. ¿Ya? Por supuesto que también hay otros factores que van de la mano con incentivar o frenar la inversión, como lo son la falta de certeza jurídica y la excesiva burocracia, que son temas de los que también nos hacemos cargo, pero el tema tributario juega un rol muy importante. En ese sentido, nuestra propuesta lo que establece es que vamos a reducir el impuesto corporativo a 0 para todas las pymes y del 27% actual lo vamos a reducir al 17% para las demás empresas. ¿Cuál es el costo de esa medida? Por cada punto de reducción son en torno a $500 millones, por lo tanto los 10 puntos son $5.000 millones al año. ¿Ya?
y esa es una medida con la que queremos avanzar rápidamente, pero creemos que obviamente por los plazos y la agenda legislativa es algo que podría estar vigente en 2023, y no en 2022. Dicho eso, las otras reformas que tenemos contempladas, las más importantes en cuanto a reducciones de impuestos, son la rebaja del IVA. Como tú muy bien señalabas, consideramos esta rebaja de 2 puntos de impuestos generales para ir subiéndolo por un tema de cotizaciones individuales. Estos 2 puntos de rebaja involucran recursos por 2.300 millones de dólares. ¿Ya? Eso es algo que sí haríamos de manera gradual. ¿Bien? Y el otro tema de impuestos patrimoniales o construcciones es algo que efectivamente es menos prioritario, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo se van dando las cifras macroeconómicas para ver cómo podemos abordar esas reducciones. Que también, por supuesto, las tenemos estimadas, que si uno hiciera la reducción completa serían en torno a 1.500 millones de dólares. ¿Ya? Eso da, en el caso que uno ejecutara todas estas reducciones, 8.800 millones de dólares de menor recaudación. ¿Bien? Ahora, respecto de la mirada de cómo se recauda más. ¿Ya? Eso a través de crecimiento, supongo. O sea, por cada punto de crecimiento hay una recaudación de 600 millones de dólares aproximadamente, lo que significa que por 5 puntos que uno le saque al crecimiento de tendencia son 3.000 millones de dólares, y en 4 años, por el crecimiento compuesto, está en una cifra en torno a los 13.000 millones de dólares, que se comparan favorablemente con estos otros 8.800. Y eso, ojo, que ahí no hemos comentado temas asociados a elusión, ¿ya? Que obviamente cuando tú rebajas la tasa de impuesto, también hay una recaudación asociada, que una parte de la elusión existente deja de suceder, porque deja de ser elusión. Efectivamente. Por otro lado, esto que hablábamos al principio, de sancionar severamente el que haga trampa, también va a ser una buena herramienta disuasiva, y que nos va a permitir recaudar más desde el punto de vista de la elusión. También algo de mencionar esto del BID, que estiman 1,8% del gasto ineficiente, que eso es en torno a 5.500 millones de dólares. Por otra parte, las partidas políticas dentro del presupuesto están entre los 3.500 y los 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Los programas de bajo desempeño por la DIPRES están en torno a los 500 millones de dólares. O sea, hay una serie de otras cosas. El Transantiago hoy día son 1.000 millones de dólares. O sea, hay una serie de otras cosas a las que se puede echar mano para seguir apretando y ajustando el presupuesto y seguir firme con el compromiso de la sostenibilidad fiscal, ya que eso es clave. O sea, cuando se rompe la sostenibilidad fiscal, hay inflación, hay desempleo, sube el costo de la deuda, y eso afecta a la clase media y los más pobres. Y eso tenemos que salvaguardarlo de todas maneras. Eso, sí, digamos, redondearnos con eso, porque esta propuesta de baja de impuestos bien agresiva, estamos hablando de un buen monto de dinero, básicamente viene aparejado a tener un supuesto de crecimiento que recupera parte de esto, más estas otras fuentes de recaudación de las que ustedes hablan, pero en términos de apuntar a una senda para el déficit fiscal o la consolidación fiscal, más o menos cómo lo están viendo, y al final cuáles son las variables de ajuste, ¿no? ¿El programa de rebaja de impuestos que iría más lento, o vendría por algún otro lado, por gasto que se reduciría con mayor agresividad? No sé, cuéntanos cómo ven ustedes el proceso de conciliación fiscal. A ver, por una parte están todas las adecuaciones y eficiencias que se pueden obtener dentro del mismo aparato público. ¿Ya? Y ahí yo te mencionaba esto del gasto político, la eficiencia social BID, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, también era muy claro en que el impuesto a las empresas, la reducción, va sí o sí, ¿ya? Porque el efecto, la literatura ahí, y la evidencia empírica es muy clara en ese sentido, ¿ya? No sé, en varias presentaciones, cito el estudio de la OCDE de Jens Arnold, donde muestra cómo el impuesto que más atenta contra el crecimiento y la inversión es precisamente el impuesto corporativo. Nosotros, si uno mira los rankings globales, Chile aparece muy mal rankeado como sistema tributario. Veamos, uno ve el índice ICPI, donde aparecemos 35 de 36,
a nivel de países OCDE. ¿Y por qué quedamos tan mal rankeados? Precisamente por el alto impuesto a las empresas y por lo engorroso que es nuestro sistema tributario. ¿Ya? Si uno mira el informe de las facilidades en negocios del Banco Mundial, también salimos 86 de 190, en particular en la partida tributaria muy mal evaluada, porque se estima que en Chile cuesta en torno a 300 horas preparar una declaración de renta versus los 160 horas que toman en otros países OCDE. Otro informe de la OCDE nos ponía a nosotros como uno de los países con impuestos corporativos más altos a nivel mundial, superado solo por 3 países. Uno de ellos, la República Democrática del Congo, que claramente no es el ejemplo ni modelo de desarrollo que queremos tener. Entonces, ahí hay mucha evidencia. En cambio, con el tema del IVA podemos hacerlo mucho más paulatino, y en el caso de contribuciones, eso sí que quedaría como última prioridad, porque también tiene que venir de la mano con un rediseño en el financiamiento de los gobiernos comunales, ¿ya? Y creemos que hay mucho espacio para hacer reformas importantes en materia de justicia y equidad territorial. Muchas veces las candidaturas de extrema izquierda nos repiten constantemente que a la gente le molesta la desigualdad de ingresos. ¿Ya? Nosotros creemos que a la gente no le molesta que un futbolista famoso, exitoso, como un Alexis Sánchez, tenga un tremendo auto y que vive una casa espectacular. No creemos que sea el problema. Lo que sí creemos es donde hay problemas, efectivamente, en la injusticia y desigualdad territorial. ¿Ya? Cuando uno ve que las zonas verdes por habitante en distintas comunas tienen diferencias muy significativas. Y ahí hay harto que lo que se puede hacer a la hora de ver los presupuestos con los que cuentan las diferentes comunas. ¿Vale? Pero volviendo un poco al tema de la conciliación fiscal, ¿están pensando retomar un balance estructural? ¿Están pensando en una senda de consolidación? ¿Están pensando un máximo para la deuda? ¿O no? Digamos. No, absolutamente la respuesta es sí. Hoy día la deuda bruta va a terminar este año en torno a 32%, pues eso son como 110.000 millones de dólares aproximadamente. Si uno va a la deuda neta, hoy día todavía hay 10.000 millones de dólares de ahorro en el exterior, por lo tanto vamos a estar más cerca de los 100.000 millones de dólares, y nuestro desafío es que íbamos a hacer los mayores esfuerzos para que esa deuda no supere bajo ninguna circunstancia el 40% del PIB. Y nos queremos meter en la senda de la sostenibilidad fiscal, el balance estructural, y gastos permanentes con ingresos permanentes, y hacer las cosas como corresponde. Perfecto. Además de la rebaja de impuestos, ¿qué otras? A ver, déjame dividirlo en dos. Primero, preguntar por medidas para la recuperación en el corto plazo. ¿Qué medidas están pensando para generar crecimiento, o todo recae más que nada sobre esta medida de reducción del impuesto corporativo? ¿O están pensando en otra? Y también cosas que lleven a un crecimiento más de mediano plazo. Tú estás hablando de subir como en 5% el potencial de crecimiento, o una cosa así. ¿Qué medidas acompañan esto para hacerlo posible? A ver, las expectativas son claves, ¿ya? Y por eso es importante mostrarse no solamente de la boca para afuera, sino que con cosas concretas favorables a las inversiones, y hay que hacer medidas concretas. Nosotros todo lo que dice relación con simplificar permisología y materias regulatorias es fundamental, ¿ya? Nosotros tenemos el programa, un compromiso del 2x1, esperamos poder llevarlo a un 3x1. Significa eso, que por cada nueva regulación vamos a eliminar 2 antiguas, porque queremos facilitarle la vida a quien quiera invertir. ¿Ya? Queremos que no tenga 20 contrapartes en el Estado, queremos que sea mucho más fácil crear empresas, crear negocios, desarrollar pymes, potenciar las startups, que definitivamente sientan que el Estado no los está asfixiando, que no los está ahogando, todo lo contrario, sino que los apoya, que da facilidades incluso crediticias para que las pymes puedan desarrollarse de buena manera. Y eso va de la mano, por supuesto, con mejoras a la legislación laboral, que algo ya comentábamos de eso. O sea, es importante que todos los formatos de trabajo existentes en la economía actual puedan desarrollarse. ¿Ya? Alguien quiere trabajar de manera remota, presencial, híbrido, teletrabajo, que incluso por horas, que pueda hacerlo.
¿ya? Hoy día tenemos un desafío en lo que dice relación con la tasa de participación, ¿ya? Es necesario que la tasa de participación suba para que los ingresos de las familias también mejoren. En particular, en lo que dice relación con mujeres, jóvenes y adultos mayores. Con las reformas que nosotros proponemos, esa tasa de participación se va a poder incrementar significativamente. También algo comentábamos ya de productividad en lo que se refiere a darle las posibilidades de capacitarse tanto a trabajadores como estudiantes. O sea, es importante que todos los trabajadores puedan tener las herramientas para volverse más productivos. También tenemos un ambicioso plan de infraestructura que considera puertos, carreteras, aeropuertos, energías renovables no convencionales, hidrógeno verde. O sea, qué importante va a ser que el día de mañana productos made in Chile tengan el sello de que fueron elaborados a partir de energías limpias y con una huella de carbono cero. Eso le va a abrir un potencial enorme a los productores locales y tenemos que movernos en esa dirección. Queremos desarrollar un verdadero boom en concesiones. Hay un déficit de infraestructura tanto penitenciaria como hospitalaria, ¿ya? Y no basta con los recursos públicos para poder desarrollar de buena manera esos proyectos. Se necesita invitar a inversionistas extranjeros. Ya en los últimos años hemos visto cómo sistemáticamente, por culpa de temas ideológicos y de reformas de corte socialista, se ha ido espantando la inversión. ¿Ya? Lo que nosotros queremos precisamente dar las señales correctas para que esos inversionistas vuelvan y que las empresas más grandes a nivel mundial estén operando en Chile y nos ayuden a desarrollar la infraestructura que nos falta tanto en conectividad física como conectividad digital, por ejemplo. ¿Ya? Y en esta misma línea, lo que se refiere al mercado de capitales, ¿están pensando en algo en particular, dejar como está, profundizar o ser más conservadores, tener una regulación más laxa, más estricta? ¿Qué en general, digamos, hacia dónde están apuntando en términos de lo que es el mercado de capitales y el mercado financiero chileno? No, desde nuestra perspectiva, el mercado de capitales tiene que seguir profundizándose y desarrollándose, ¿ya? Y todas las... de nuevo, aquí no hay que inventar la rueda, hay cosas que se saben que funcionan y que han andado bien en otros países, y la idea es replicar esas buenas experiencias que faciliten que nuevas empresas puedan salir a levantar recursos, ya sea vía deuda o vía inscripción de sus acciones en la bolsa, que haya mayor dinamismo. Hemos visto cómo se frenaron las nuevas colocaciones, ¿no es cierto?, de compañías listadas. Por otra parte, la renta fija local también está bastante golpeada, producto de los últimos sucesos. Bueno, nuestra aproximación frente al mercado capital, al mercado financiero, es poner un marco regulatorio que permita su desarrollo. O sea, tenemos que estar conscientes que hoy día somos una economía chica dentro del concierto mundial, y qué importante es que siendo pequeños tengamos un marco de condiciones atractivo que nos permita balancear esa situación y que seamos sujetos de inversionistas no tan solo locales, sino que también de los principales inversionistas a nivel mundial. ¿Banco Central Autónomo? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, si hago como un resumen respecto a qué es lo que la gente que nos está escuchando debiese esperar que ocurra realmente durante los primeros años, próximos años, los primeros años, es no me queda muy claro el tema de la rebaja del impuesto corporativo, una gradual rebaja del IVA y un aumento gradual de las cotizaciones a las FP, ¿cierto? ¿Qué otras cosas tú destacarías como aquellas que vamos a ver en el primero o segundo año que van a ser significativas para la economía chilena y para el mundo financiero en particular? Se me entrecortó la última parte. Te agradecería si me lo repites. La última parte. Solamente es saber, digamos, qué cosas debiésemos esperar que van a ocurrir efectivamente, así como la rebaja tributaria o el aumento de cotizaciones. ¿Qué cosas van a ocurrir con alta probabilidad si es que ustedes llegan a ser gobierno en los primeros años, primer año, segundo año? Sobre todo pensando en materias económicas y lo que es el sector financiero, digamos, cosas que tiene
considerar. O sea, cuando si ustedes salen ganadores, decir al tiro, mira, estas cosas van a pasar, así que tenemos que prepararnos. Bien, déjame partir quizás por una aproximación un poquito más política, ¿ya? Qué importante es hacer lo que se dice, decir lo que se piensa y pensar bien lo que se dice, ¿ya? Que es algo que suena obvio, pero lamentablemente cuando uno mira la coyuntura política, parece que en realidad en Chile no es tan obvio, ¿ya? Cuando uno ve candidaturas que les cuesta condenar la violencia, que están por indulto, que no se atreven a decir la palabra terrorismo cuando hay terrorismo en una parte importante de nuestro país, la Araucanía, se hace muy relevante recordar esto. ¿Y por qué lo señalo? Porque José Antonio Kast tiene una larga trayectoria en política que demuestra que él hace lo que dice lo que piensa y piensa muy bien lo que dice. Entonces nuestros compromisos establecidos en el programa se van a cumplir. Y estamos trabajando afanosamente para que podamos ir más lejos todavía de lo que hoy día está estampado en el programa. ¿Ya? Nuestra mirada es hacer las cosas en función de lo que es mejor para el país y con visión de futuro y no lo popular. ¿Ya? Por eso yo también hablaba antes de esto de que hay que indexar la edad de jubilación con la expectativa de vida. Eso es algo que lamentablemente las otras candidaturas no se atreven a decir porque, claro, es impopular, les va a restar votos. Hemos visto cómo, incluso si sus asesores les señalaban que el cuarto retiro era una pésima política pública con efectos inflacionarios y muy malos para la economía, y así todo están por apoyarlo. O sea, Gabriel Boric como Jasna Proboste terminaron respaldando esa medida por un tema populista, aun cuando sus asesores le decían que lo mejor era ir en otra dirección. En eso nosotros no nos perdemos y le vamos a dar garantía a quienes nos están viendo, a los chilenos, de que vamos a pensar siempre en lo que es mejor para el país y no lo que sea popular. Y finalmente también mencionar que nuestras propuestas se construyen a partir de lo que ya existe y no en lógicas refundacionales. Eso es lo que más daño le hace a los países, el que haya incertidumbre respecto del futuro, de cómo se van a hacer las cosas, de que de verdad nos veamos enfrentados a la posibilidad de un salto al vacío, que realmente lo que creemos es que lamentablemente llegase a pasar que alguna de esas otras dos candidaturas llegaran al gobierno, porque son políticas que están demostradas y conducen a los países al fracaso, al estancamiento, y por eso estamos trabajando nosotros afanosamente, no tan solo para que no ganen esas candidaturas, sino que porque estamos convencidos que son nuestras ideas las que van a permitir, en definitiva, mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, con especial acento en los más pobres y los más vulnerables, y nos va a permitir alcanzar el tan anhelado desarrollo. Así que cuando me dices, oye, ¿cómo priorizamos? Yo creo que todas las cosas que hemos conversado son muy importantes, por eso estamos poniendo cosas que esperamos realizar en nuestros 4 años de gobierno, y no en 8 ni en 12, pero sin duda el puro cambio en las expectativas va a llevar a que al día siguiente de que José Antonio gane la elección, vamos a ver un boom de inversiones, los mercados financieros van a reaccionar de muy buena manera, y va a cambiar el ánimo de los emprendedores y de los empresarios en este país, que lamentablemente se ha visto tan deteriorado y con justa razón, porque hay amenazas muy significativas en las otras candidaturas. Mira, me van llegando varias preguntas que me devuelven al tema al tema fiscal. Quieren saber con el mayor detalle posible cuánto cuesta el programa, cuánto están pensando que cuesta, cómo se financia y cuánta deuda implica. Tú dijiste no queremos pasar del 40%, pero eso, digamos, ¿qué implica en términos de las trayectorias de déficit que ustedes están pensando? ¿Cómo se financia el programa, principalmente, ¿cierto?, las bajas tributarias? Me están pidiendo como tratar de tener mayor claridad respecto a los números. Bien, a ver, quizás que se condice en la esencia de esa pregunta, que me ha pasado que he estado en otros foros con los representantes de las otras candidaturas, y una de las preguntas por excelencia es ¿cuánto cuesta el programa? ¿Ya? Y vemos que ahí el representante Gabriel Boric, ¿no es cierto?, dice, el programa nuestro cuesta 8 puntos. Y después ahí se van moviendo y van bajando las estimaciones de las otras candidaturas, que dice que cuestan 3 puntos,
5 puntos. Y la verdad es que muestra la lógica errada con la que están respondiendo esa pregunta. Porque hoy día el presupuesto del que disponen los gobiernos son de hoy día 20 puntos del producto. Ese es el ingreso del que dispone el gobierno. Y sobre eso ellos están pensando incrementar entre 3 y 8 puntos esa recaudación. Pero muestra la lógica de que cada candidato está pensando en no eficientar nada de lo que existe y que ir agregándole más impuestos y más recaudación y siendo un Estado ineficiente. Cuando en realidad la pregunta debe ser, bueno, ¿yo cómo voy a administrar los 20 puntos que hoy día ya existen de recaudación? ¿Ah? Y esa es nuestra mirada. Nosotros tenemos un presupuesto base cero, que no tenga la inercia del gasto. Porque al final cada gobierno va agregando sus operadores, a veces incluso temas ideológicos, y la verdad es que no hay grandes esfuerzos por eficientar la infraestructura existente. Y por eso es que cuando nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuánto cuesta el programa de gobierno nuestro? Bueno, el programa de gobierno cuesta el 20% que hoy día del que ya se dispone, ¿ya? Y es más, permíteme hacer esta analogía. Muchas veces hay una obsesión por la recaudación partida sobre el producto, ¿ya? ¿Y cuántos puntos son esos? Y aquí nosotros, que bueno, nos ha tocado ir a universidad y hablar con gente más joven, hacemos el símil de la tributación a lo Netflix, ¿ya? Y a ver si es que me siguen que no nos estén escuchando. Si ustedes fueran los dueños de Netflix y tuvieran que elegir la tarifa óptima para conseguir que Netflix sea el mejor negocio, ¿qué tarifa le pondrían a los usuarios? ¿50.000 pesos o 10.000 pesos? Probablemente, si cobran 50.000 pesos, van a tener un menor número de gente abonada o suscrita, ¿no es cierto?, a Netflix, y la utilidad, cuando yo la divida por el monto de la venta, va a ser muy alta, esa fracción, el margen de venta, ¿vale? Que vendría a ser el comparable a la proporción del producto que cuestan los programas. Sin embargo, probablemente, si alguno de nosotros fuera, ¿cierto?, dueño de Netflix, lo que buscaría no es que esa proporción sea la más alta, sino que lo que buscaríamos es que la utilidad sea la más grande, ¿ya? Y en ese sentido, probablemente va a ser óptimo bajar un poco la tarifa de la membresía de Netflix para aumentar el Q, de manera que mi P por Q más que me compense esa reducción en el precio. Y esa es la óptima que nosotros estamos utilizando. Por eso es que la recaudación, desde el punto de vista nuestro, va a ser mayor en términos nominales, ¿ya? Como proporción del producto, efectivamente, va a ser más baja. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Importa qué proporción yo tengo del producto o cuánto es el monto disponible para recaudación, para hacer mis planes? Y por otro lado, también nos estaba a señalar de que mayor actividad económica también permite que mucha más gente que hoy día está en condición de vulnerabilidad, de pobreza, pueda salir adelante por sus propios medios. Por lo tanto, tengo más recursos y por otro lado tengo menos gente que está necesitando las ayudas del Estado. Por lo tanto, les puedo dar ayudas en mejor cuantía, de mayor calidad, en mayor monto. Por lo tanto, al final la situación es mucho más favorable que la otra. Muchas veces en esta obsesión de la extrema izquierda de ir buscando recaudar más y más, no se da cuenta que en el camino va dejando gente más vulnerable y por eso es que nunca le alcanzan los recursos. Porque pretendía con un monto determinado atender a los que tenían necesidades, pero se da cuenta que en el camino aparecieron más. Y por eso tenían que ir sistemáticamente cubriendo déficit. Mira, tengo otra serie de preguntas que es un poquito más política, pero igualmente me parece atingente a lo que estamos hablando, que es el tema digamos, que tú estás proponiendo todo esto en momentos en que tenemos esta Asamblea Constituyente y un Congreso. Bueno, el Congreso se va a renovar, pero un Congreso que están hablando un idioma más bien diferente, ¿no? Están más bien apuntando a más gasto, a más derechos, a mayor presencia del Estado. ¿Tienen ustedes la aprehensión de, si llegan a ser gobierno, que esto va a ser un problema mayor para poder empujar la agenda que ustedes proponen? ¿O están más bien confiados que van a poder navegar con esta, en contra de la corriente quizás un poco,
próximos años? A ver, bueno, obviamente una parte importante de esa respuesta se juega en el Congreso que se va a renovar, ¿no es cierto?, en poco tiempo más. Es de esperar que se elijan las personas más idóneas que estén pensando en el mediano y largo plazo del país y no en lo que da más rating o lo que saca más aplausos fácil. Dicho eso, nosotros no estamos considerando en un estado más pequeño necesariamente, sino que lo que buscamos es un estado mejor. ¿Ya? Queremos eficientar el sector público en cuanto a la grasa, pero no estamos hablando de ahorrar en ayudas y beneficios sociales. ¿Ya? Algo comentábamos al principio de esta presentación, de cuando hablamos de la frustración de la gente. Por supuesto que si venían sus ingresos creciendo a tasas importantes y ven que al final en 10 años están igual, y ellos tomaron decisiones de endeudamiento, de gastos, pensando que las cosas iban a seguir mejor, y las cosas no siguen esa senda, por supuesto que genera frustración. Y estamos convencidos que aplicando las políticas que aquí de nuevo, tampoco estamos inventando la rueda, estamos haciendo aquellas cosas que se sabe que funcionan, y aplicándolas de buena manera van a generar el impacto que queremos en cuanto a oportunidades para la gente, en cuanto a inversiones, y eso nos va a poner de nuevo en la senda del desarrollo. Por supuesto que siempre va a haber desafíos políticos a la hora de lograr las aprobaciones de los proyectos que tenemos planteados, pero creemos que si en el Congreso hay gente de buena voluntad y que de verdad esté pensando en buscar y legislar lo mejor para el país, vamos a ser capaces de persuadirlos por ejemplo, en lo que te comentaba antes de materia de equidad territorial, de justicia territorial, que son cosas que de verdad que son de sentido común. ¿Ya? Y muchas de estas, o sea, cuando muchas veces me toca en debates, no sé, discutir con gente que lo vinculo con tu pregunta anterior, del tema, oye, pero les va a dar con el crecimiento para recaudar tanto. Bueno, veamos la evidencia. ¿Qué pasó con la reforma de Michelle Bachelet? Se presupuestó que ella iba a recaudar 3 puntos porcentuales y finalmente terminó recaudando solo 1,5. ¿Ya? Es más, del año 2015 al año 2016, cuando los impuestos aumentaron para las empresas, estaban en el 22,5, recuerdo, y pasaron al 24. Yo te mandé unos números, digamos, o sea, entiendo la evidencia que tú citas, pero me gustaría que eventualmente me la mande y yo la comparto con la gente, porque para poder revisarla con detalle y con aquí tengo el dato. Aquí tengo el dato. El año 2015, las empresas aportaron 10.800 millones de dólares, 2.826 millones de dólares para ser exacto. Y el año 2016, las empresas aportaron 10.734 millones de dólares, o sea, 92 millones de dólares menos. ¿Y qué pasó con la tasa? La tasa subió del 22,5 al 24. Ya, pero claro, eso es atribuir toda una variable. No, habría que ver, digamos. Pero está bien, lo que te digo más que nada. Va a ser justo por lo tanto. Yo estoy de acuerdo contigo que los impuestos no son la única variable. También está el tema de la confianza, la estabilidad, la certeza jurídica y una serie de cosas. Y claramente en Chile se deterioraron por todos lados. La confianza, la certeza jurídica, la estabilidad y más encima el tema tributario. Entonces, nosotros precisamente vamos a abordar el tema en la dirección opuesta. Pero lo que quería graficar es que tenemos evidencia, incluso en nuestro país, de cómo incrementos en la tasa no generó mayor recaudación. Y es más, Cecilia Cifuentes, que es una miembro del equipo, estimaba que si se hubiera mantenido el crecimiento de los ingresos fiscales que había antes de la reforma, para que se hagan una idea, venían entre el año 2014 y el año 2016, los ingresos fiscales crecieron 12,4%. Después de la reforma, los ingresos fiscales cayeron al 3,4%. ¿Qué es lo que estimaba Cecilia? De que si hubiéramos seguido esa misma senda, hubiéramos tenido la misma recaudación. Entiendo, sin perfecto. Sería increíble que pudieran compartir en general, colgarlo quizás de la página web de ustedes, esta evidencia, digamos, los estudios que lo acompañan, etcétera, para que la gente lo pueda ver y lo pueda analizar y sacar sus conclusiones, porque así en esta conversación es muy difícil, digamos, poder hacer un análisis lo más riguroso. Bien, Cecilia en ese entonces estaba full en Libertad y Desarrollo, y ese estudio lo hizo ella en Libertad y Desarrollo, pero
Dale. Estaría bueno que lo cuelguen ahí de la misma página para dónde está el programa y eso, para que uno lo pueda revisar y porque le da sustento, digamos, lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Excelente, mira, yo seguiría, pero ya son las 6:30, hemos pasado 1 hora, nos hemos enterado de hartas cosas, te hemos escuchado con bastante atención, así que te agradezco mucho haber compartido con nosotros todo esto y haber digamos, aclarado bastante muchas de las dudas que teníamos y de las propuestas que ustedes están haciendo y cómo tenemos que entenderlas y qué es lo que tenemos que esperar en caso que ustedes lleguen a gobernar. Así que muchas gracias, Eduardo, y nos estamos viendo y también te dejo planteado que cualquier duda que tengan, en la cual nosotros podamos de alguna manera aportar con información o elementos técnicos, tal cual como se lo dije a Nicolás, estamos totalmente disponibles también para conversar con gente del sistema financiero, a servir ojalá como un trampolín, casi que un marketplace de ideas, feliz en nuestro afán, digamos, de que las cosas se hagan todo lo mejor posible. Bien, no, muchas gracias a ti, Igal, a Francisca, a Pacífico Research por organizar esta instancia. La verdad es que por nuestro lado está el mayor interés en difundir el programa, nuestras ideas. Estamos tratando de ir a todos los espacios posibles, siempre también con harto ejemplo, con un lenguaje fácil, porque muchas veces acá hay temas complicados que cuesta seguirlos para quienes no están tan familiarizados. Así que ese ha sido el mandato de José Antonio y espero haber cumplido de buena manera explicando en fácil cosas que de repente no lo son. Así que le agradezco a ustedes la invitación y a quienes nos siguieron por las distintas plataformas. Sumo los agradecimientos de Igal, Eduardo, muchas gracias por tu disposición. Sabemos que tu agenda se ha complejizado cada vez más y ya estamos a 1 mes y 1 día de la primera vuelta, así que muchas gracias por tu tiempo y también agradecer a quienes estuvieron con nosotros participando por sus preguntas y visitaron nuestro webinar. Les contamos que este va a quedar en nuestro canal de YouTube y también vamos a hacerles llegar, igual como les hicimos llegar la invitación para inscribirse, les vamos a hacer llegar el link para que puedan revisarlo, queda todo grabado, así que para que puedan tenerlo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.